¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estamos? Tanto tiempo. Bueno, vamos a seguir trabajando las ideas con Eugenio. En primer lugar, un mensaje a nuestros telespectadores, audioescuchas, y que sepan que si al menos una persona ve nuestro programa, para nosotros está cumplido. Hemos cumplido la meta. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa simplemente desarrollar un debate constructivo para aportar a otras personas a conversar, a pensar la realidad, las cosas, este mundo, la vida, la historia. Y eso para nosotros ya es un logro, un gran logro. O sea, quizás, bueno, no analogándolo, pero con ayudar a una persona a pensar, creo que estamos haciendo ya el aporte a este mundo. Esa otra persona ayudará a otro a pensar y así hacemos un mundo mejor. Creo, arreglamos un poquito el mundo. Bueno, vamos entonces con las ideas. Tengo unas pequeñas discrepancias con Eugenio, pero son menores. Yo creo que a grandes rasgos, pero vamos a ir viéndola. Primero, hablamos ya de la discusión entre Parménides y Heráclito. Yo la sitúo como una problemática contemporánea, ¿ya? Que la veo como permanente, o sea, es una contradicción. Es una contradicción que la veo permanente y que quizás nunca tenga solución. ¿M? Porque casi es como una contradicción así lingüística o lógica, pero ligada a lo que existe, a lo que nosotros creemos que existe. Nadie se baña dos veces en un mismo río o, digamos, qué sé yo, el río es eterno, por llamarlo de alguna manera. O sea, siempre es el mismo río y nunca va a cambiar ese río. Entonces, yo creo que esa es una contradicción como esas paradojas así famosas, famosas paradojas. Luego, mi amigo vuelve al tema de Dios y el ser y vuelve con eso. Y no, no, para mí no tiene ninguna relevancia porque si estamos hablando del ser, ¿ya? Y luego hablamos de Dios, pues obviamente Dios incluye al ser, porque Dios, el concepto de Dios incluye al ser, la existencia, como una de las pruebas de la existencia de Dios, de René Descartes, de San Anselmo, en fin. En su propia definición está el ser, la existencia. Entonces no tiene sentido separar Dios del ser. Si estamos hablando de Dios y el ser, pues definitivamente Dios engloba a Dios y al ser. Para mí no tiene sentido separar esos dos conceptos. Luego voy rápido para que alcancemos a ver todas las cositas. Hegel. Bueno, Hegel, yo estudié Hegel. Para mí hay dos miradas de la filosofía para mí. Una es la mirada estética y otra la mirada verdadera, digamos, ¿ya? Para mí la mirada estética, por ejemplo, para mí leer a Hegel es un placer, como leer a Platón, o como leer a Spinoza. Es un placer, o sea, es una mirada estética, digamos. O sea, es maravilloso leer claro, que Hegel de repente se hace muy complicado, ¿ya? Lo mismo que Kant, también es difícil leer a Kant. Yo he leído poco de Kant, yo he leído sobre Kant, porque leer a Kant mismo es duro, es un lenguaje muy complicado, hay que tener una gran familiaridad con esos lenguajes. El lenguaje además en alemán, estos señores escribían en alemán, entonces hay traducciones, por supuesto, pero básicamente uno debe irse al hueso, a las ideas fundamentales. En el caso de Hegel se trata de que él mismo va creando una explicación del mundo y de lo que existe y del ser y de la realidad, con conceptos como que esos conceptos se van deduciendo unos con otros, se van deduciendo unos con otros. Pero obviamente es como el desenvolvimiento del espíritu absoluto. Él no habla, ya no estamos hablando del espíritu humano, no, estamos hablando del espíritu absoluto. Luego él lo lleva a la historia de la humanidad, en fin, las etapas de la historia, en fin. En fin, o sea que Hegel es un idealista objetivo. Es como Platón,
pero él ve que este idealismo dialéctico de que se va desarrollando esto en toda la historia de la humanidad y en toda la historia del universo es una historia espiritual, ¿no? El espíritu, él habla del espíritu, Geist, el espíritu absoluto, la idea absoluta, todo esos conceptos van desarrollándose. Entonces, estéticamente, claro, es una maravilla, es muy atractivo, pero desde el punto de vista concreto y práctico, como que no, como que yo no me resisto ya llega un momento en que me bajo de la escalera, o sea, me subo la escalera, miro un poco, digo, "Ay, qué maravilloso esto", pero luego ya, no, dejémoslo hasta aquí y me bajo y sigo haciendo mis cosas. Sigo barriendo la calle y clavando clavos con el martillo, o sea, vuelvo a la realidad. Luego mi compañero habla de Aristóteles con el tema del cristianismo. No, 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 no. El cristianismo, claro, la patrística y, por ejemplo, Santo Tomás es aristotélico, por supuesto, pero hay muchos otros filósofos, también está San Agustín, o sea, no necesariamente el cristianismo tiene que estar ligado a una doctrina específica del ser, de la ontología, de... No, 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 no. Igual incluso hay autores que hablaban de San Platón, por ejemplo, porque veían en Platón a un precursor de los filósofos cristianos. Pero no, o sea, ni Platón ni Aristóteles son cristianos en el sentido de que tengan que ser, que el cristianismo necesite una filosofía para entender el ser, para entender la ciencia. No, 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 que el cristianismo necesite una epistemología, una filosofía política, una ética. No, no, no. El cristianismo no necesita eso, no, no. Entonces, todo ese tema que habla de Giordano Bruno, esas son circunstancias de la historia de la humanidad, en fin, pasó eso, Giordano Bruno era una especie como de panteísta, problemáticas de tipo teológicas, que en esa época, que era una época, claro, oscurantista, pues le tocó la mala suerte a Giordano Bruno, a Galileo, le tocó la mala suerte a otro. Hay varios personajes en esa época, pero no, no tiene nada que ver con el cristianismo, la esencia del cristianismo, tiene nada que ver. Luego hablaba de la evolución, aquí voy a hablar corto porque ya hablamos de ese tema, o sea, la evolución no está probada, pero es muy plausible, no se puede probar, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con Dios. O sea, todo eso que hablas tú de Richard Dawkins, la verdad que para mí Richard Dawkins es como esos ateos tontos. Yo te encuentro mucho más inteligente a ti que a Richard Dawkins. Richard Dawkins para mí es un ateo tonto, digamos, plano. O sea, no vamos a discutir con eso. O sea, que tú me hables del oído medio, cómo evolucionó, pero ¿qué tiene que ver eso con Dios? No tiene nada que ver con Dios. O sea, ya, yo puedo creer en la física cuántica y creer en Dios. O sea, no tiene nada que ver. Y creer en Cristo. O sea, no, nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, y no me sorprendería, porque además en un debate con el arzobispo Canterbury, se supo que Richard Dawkins no era ateo, era agnóstico, que es distinto. Y no me sorprendería que en unos años más, en 10 años más, o en 8 años más, Richard Dawkins diga que se ha convertido al cristianismo, o sea, de rodillas. O sea que no me sorprendería si hay autores, hay un famoso autor que estuvo como 30 años escribiendo libros de ateísmo, sobre el ateísmo, y venga, y vamos al ateísmo y tal. Se convirtió a creer en Dios y ya declaró que todo lo anterior estaba equivocado. Así que no vale la pena, no vale la pena ni hablar de Richard Dawkins, ni tampoco hablar de la evolución, ya lo hemos dicho, es algo que no se puede probar de momento, pero las pruebas son bastante plausibles y yo creo en la evolución absolutamente. O sea, no hay ninguna discrepancia con el tema de la religión o de la creencia en Dios. Luego, mi compañero habla de los estoicos, estoicismo, epicurio, los cínicos, en fin. Que algunas cosas estarían vigentes. No sé, no le veo yo mucho. Marco Aurelio fue el gran, ¿cómo se llama? El gran emperador romano filósofo. Hay un libro que se llama Las Reflexiones de Marco Aurelio. Es un libro muy bien interesante.
Yo creo que de todas maneras el estoicismo como filosofía, digamos como ejemplos de filosofía o de visión de las cosas, puede ayudar incluso a ser un buen cristiano. O sea, es como el budismo. Ya, a ser budista te ayuda a ser un buen cristiano. O sea, no hay contradicción en ello, no hay ninguna contradicción. No sé si fue, creo que Diógenes, que fue la anécdota famosa de Alejandro Magno, que quería ir a ver al famoso filósofo y lo fue a ver, que vivía en un tonel